Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. Uno, la cosecha silenciosa. Mi nombre es Rafael. Heredé una granja en un lugar que parecía olvidado por el tiempo, un refugio silencioso en mitad de ninguna parte. Buscaba aire limpio, tierra fértil, un respiro del ruido constante de la ciudad. Lo que encontré fue un silencio distinto, uno que pesaba en el pecho como plomo fundido, y una cosecha que no era de este mundo. El pueblo, diseminado alrededor de la granja como huesos blanqueados bajo el sol, me recibió con miradas que no eran precisamente de bienvenida, ni siquiera de curiosidad. Eran miradas, expectantes, pero veladas, como si aguardaran a que yo desentonara con una melodía que solo ellos parecían oír. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y pútrido a la vez, como fruta demasiado madura al borde de la descomposición. Un aroma que se pegaba a la garganta, dejando un regusto metálico y amargo. La granja, vasta y desordenada, era un laberinto de campos sedientos y edificios desvencijados. Dentro de la casa, el polvo tenía la textura del talco y cada rincón parecía vibrar con un eco sordo, un latido subterráneo que se sentía más que se oía. Los primeros días los pasé limpiando, organizando, intentando insuflar una vida que parecía haberse fugado hacía décadas. Pero el silencio persistía, un silencio que no era la ausencia de ruido, sino una presencia activa, casi tangible. Un silencio que escuchaba. Fue uno de los vecinos, un hombre delgado como un junco seco con ojos que parecían dos brasas frías, quien me habló de la cosecha. Se acercó mientras reparaba la valla del campo, moviéndose con una lentitud estudiada, como si cada paso estuviera calculado para no perturbar la quietud reinante. Se acerca la cosecha, dijo, su voz un susurro rasposo que parecía desprenderse del mismo silencio. Aquí, la cosecha es distinta. Me explicó las supersticiones, las viejas costumbres. Me habló del silencio que debíamos mantener, un silencio absoluto, desde el crepúsculo hasta el alba, durante los días previos a la recolección. El silencio es la clave, insistió, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear. Si el silencio se rompe, la cosecha se pierde. Pero en su tono, en la forma en que evitaba mirar directamente al campo al hablar de la cosecha, entendí que no se refería a una pérdida de grano o frutos. Hablaba de algo más profundo, más oscuro. Las noches se volvieron largas, opresivas. El silencio se intensificaba al caer el sol, engullendo cualquier sonido, cualquier intento de romperlo. Dentro de la casa, las paredes parecían acercarse, la oscuridad se volvía espesa, casi masticable. Empecé a oír cosas. Susurros suaves, apenas perceptibles, que parecían venir de fuera, del campo extenso y oscuro que rodeaba la casa. No eran palabras claras, eran murmullos indistinguibles, como el roce de incontables insectos invisibles o el aliento de algo vasto y somnoliento. Salía al porche, intentando discernir el origen de aquellos sonidos. La luna, cuando se alzaba, proyectaba sombras largas y deformes, convirtiendo los montones de heno en figuras grotescas y los árboles en espectros retorcidos.
En la negrura profunda del campo, veía movimientos fugaces, sombras que se deslizaban entre las hileras de cultivo, demasiado rápidas, demasiado fluidas para ser animales. Eran siluetas difusas, como manchas de tinta en la oscuridad, que se disipaban antes de que pudiera enfocar la mirada. Una noche, el susurro se hizo más fuerte, más definido. Ya no era un murmullo indistinguible, sino un coro apagado, una letanía susurrante que parecía emanar de la tierra misma. Me acerqué al borde del campo, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El aire se había vuelto denso, casi viscoso, y el olor dulce y pútrido se había intensificado hasta hacerse nauseabundo. En la tierra oscura, entre las plantas, vi algo moverse. No era un animal, ni una persona. Era una forma indefinida, una ondulación en la oscuridad, como si la propia sombra se estuviera contorsionando. Me agaché, intentando ver con más claridad. Y entonces lo vi. No era una sombra, era una ausencia de luz, una negritud que absorbía la claridad circundante, como un agujero negro visual. Se movía con una lentitud antinatural, deslizándose entre las plantas, dejando tras de sí un rastro de quietud aún más profunda, un silencio que parecía succionar el sonido del aire. Y dentro de esa ausencia, empecé a percibir detalles. No detalles visuales, sino sensoriales, como si mis otros sentidos intentaran compensar la oscuridad impenetrable. Sentí un frío que no era el frío de la noche, sino un frío que quemaba, un vacío helado que se extendía desde ese punto negro hasta mi piel. Olí un hedor que no era el de la putrefacción, sino el de la nada, la ausencia de todo olor, un vacío olfativo que resultaba repulsivo. Y escuché un silencio que no era la falta de sonido, sino un silencio que hablaba, que susurraba pensamientos directamente a mi mente, pensamientos que no eran míos, pensamientos extraños y viscosos que se filtraban en mi conciencia. Entendí entonces. El silencio no era para proteger la cosecha. El silencio era para alimentarla. El pueblo no guardaba silencio para asegurar una buena recolección. Guardaba silencio para que la cosecha pudiera alimentarse del silencio mismo, para que esa entidad en la tierra, esa ausencia de luz y sonido, pudiera crecer, fortalecerse. El pacto no era con la tierra, sino con lo que habitaba bajo la tierra. La noche de la cosecha llegó con una luna menguante, una astilla de hueso en el cielo oscuro. Todo el pueblo se reunió en el campo, hombres, mujeres, niños, todos en un silencio sepulcral. Portaban hoces oxidadas y cestas de mimbre, pero sus movimientos eran lentos, rituales, como si estuvieran participando en una ceremonia fúnebre más que en una recolección. El silencio era tan denso que podía sentirlo vibrar en mis huesos, una presión sorda que amenazaba con aplastarme. Me unía a ellos, observando, temiendo. La entidad, o lo que fuera, se movía ahora con mayor libertad, ondularándose entre las hileras de cultivo, haciéndose más grande, más oscura. El hedor a vacío se intensificó, llenando el aire, quemando mis fosas nasales. El silencio susurraba, ahora con más fuerza, con más claridad, tejiendo palabras incomprensibles en mi mente, promesas y amenazas que resonaban en lo más profundo de mi ser. Un niño pequeño con ojos grandes y asustados, tropezó. Cayó al suelo, y un gemido ahogado escapó de sus labios. Un sonido mínimo, casi imperceptible, pero en el silencio absoluto, fue como un disparo. El silencio se rompió. En ese instante, todo cambió. La presión sorda en mis huesos se intensificó hasta convertirse en un dolor punzante. El silencio susurrante se transformó en un rugido sordo, una cacofonía de voces inexistentes que gritaban desde la oscuridad.
La ausencia de luz en el campo se expandió, engullendo las sombras, tragándose la luna, consumiendo la propia noche. Las siluetas difusas que había visto antes se materializaron, dejando de ser sombras para convertirse en algo más. Formas negras, informes, fluidas como humo denso, pero con una sustancia que parecía negar la propia materia. Se alzaban desde la tierra, retorciéndose y extendiéndose, tentáculos de oscuridad palpables, viscosos, que se abalanzaron sobre el pueblo silencioso. Vi a los vecinos, a los hombres y mujeres de miradas expectantes, ser engullidos por esas sombras, absorbidos por la negrura que emanaba de la tierra. No gritos, no resistencia. Solo un silencioso desvanecimiento en la oscuridad. El hedor a vacío se volvió insoportable, un sabor a ceniza y olvido que llenaba mi boca, quemando mi garganta. El frío helado me caló hasta los huesos, paralizando mis músculos, petrificando mi voluntad. Pero el instinto de supervivencia, primario y brutal, se impuso al terror. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo corriendo, alejándome del campo maldito, del pueblo silencioso, de la cosecha oscura. Corrí a través de la noche, tropezando, cayendo, levantándome, impulsado por un pavor visceral que me empujaba hacia adelante. Corrí hasta que el hedor a vacío se desvaneció, hasta que el rugido sordo se apagó, hasta que el frío quemante dejó de congelar mis huesos. Dejé atrás la granja, la herencia, la promesa de silencio y tranquilidad. Dejé atrás el pueblo y su pacto oscuro, su cosecha silenciosa. No sé qué fue lo que vi en ese campo, qué era lo que se alimentaba del silencio y emergía de la tierra. No quiero saberlo. Solo sé que el silencio ya no es para mí un refugio. Ahora, el silencio susurra. Y escucho en él el eco de la cosecha, la promesa de la oscuridad, la certeza de que algo, en algún lugar, sigue creciendo en el silencio, esperando la próxima cosecha. Continuamos con la siguiente historia. 2. Vecinos de niebla. Mi nombre es Mónica. Buscábamos silencio, un respiro del hormigueo constante de la ciudad. Encontramos una cabaña, o eso creímos. La niebla llegó con nosotros, o quizás ya estaba aquí, esperando. No era la niebla suave y matutina de los campos, esta era densa, pegajosa como saliva fría, y se masticaba en el aire con un sabor metálico, como sangre seca. Desde el primer día, el sol fue un recuerdo lejano. La luz se filtraba con dificultad, transformando el bosque en un negativo fotográfico, donde los verdes eran grises y las sombras, masas de tinta palpitante. Nuestros vecinos, una pareja de ancianos al final del camino, parecían tallados en la misma niebla. Sus ojos, hundidos y húmedos, brillaban con un lustre aceitoso cuando nos advertían. No salgan de noche, nos dijeron, sus voces crujientes como hojas secas. Son los que caminan en la niebla. No les gusta ser vistos. Sus palabras, en lugar de advertencia, tenían el peso de una condena inevitable. Al principio, las figuras eran solo eso, figuras. Sombras más densas dentro de la niebla, movimientos periféricos que la mente racional descartaba como juegos de luz y bruma. Pero la niebla tenía una textura extraña, casi sólida a veces, y en sus remolinos veía formas que se insinuaban, demasiado angulosas, demasiado altas, con una geometría imposible que retorcía la lógica visual. Una vez, juraría que vi una mano, no hecha de carne, sino de un material opaco y frío, como cera endurecida, que se extendía desde la niebla y se retraía con una lentitud antinatural. El aire se volvía más pesado cuando estaban cerca, no con la humedad, sino con una presión sorda, como si la atmósfera misma se comprimiera a su alrededor. La curiosidad,
o quizás una forma perversa de desafío, me empujaba a salir. Caminaba por el sendero, la niebla envolviéndome como un sudario húmedo. El sonido se absorbía por completo, mis pasos eran tragados por la bruma, dejando un silencio tan profundo que sentía la vibración de mi propio corazón en los oídos. Fue en una de esas caminatas que los vi más claramente. No eran personas. Eran algo construido a partir de la niebla misma, pero con una estructura interna oscura y sólida. Sus formas eran vagamente humanoides, pero distorsionadas, alargadas como reflejos en un espejo roto. No tenían rostros definidos, solo superficies lisas y pálidas donde deberían estar los ojos, y bocas que eran simples hendiduras negras, como cortes en la tela de la realidad. Se movían con una fluidez espasmódica, como marionetas cuyos hilos estuvieran rotos y vueltos a atar de forma incorrecta. No hablaban, pero emitían un sonido gutural, un roce áspero como piedras moviéndose dentro de un saco, que se filtraba a través de la niebla y resonaba directamente en los huesos. La niebla empezó a cambiar. Ya no era solo una cortina opaca, se volvió intrusiva, casi agresiva. Se filtraba por debajo de la puerta, se condensaba en las ventanas en patrones que parecían observarnos. El olor cambió también. Al principio era tierra húmeda y pino, pero ahora tenía un matiz dulce y pútrido, como fruta demasiado madura mezclada con el hedor de metal oxidado. Una noche, desperté con la sensación de que algo me observaba. La cabaña estaba más oscura de lo normal, incluso para la niebla perpetua. Y entonces lo vi. La niebla no solo estaba fuera, estaba dentro. Entraba por las rendijas, se arremolinaba en el centro de la habitación, espesándose, tomando forma. Las figuras estaban allí, emergiendo de la niebla interior, más sólidas, más definidas que nunca. El roce gutural llenó la cabaña, amplificado por las paredes de madera, convirtiéndose en un zumbido vibrante que me paralizó. Sus formas se acercaban, lentas, inexorables, y vi detalles que antes la niebla ocultaba, la textura rugosa de su piel, como corteza enferma, las hendiduras de sus bocas abriéndose ligeramente, revelando un interior oscuro y vacío. Salimos corriendo. No recogimos nada, ni siquiera las llaves. Atravesamos la puerta y nos zambullimos en la niebla exterior, que ahora se sentía familiar, casi acogedora en comparación con la presencia dentro de la cabaña. Corrimos sin mirar atrás, el sonido áspero persiguiéndonos, hasta que el camino se abrió a la carretera y la niebla, aunque seguía allí, pareció retroceder un poco. Dejamos la cabaña a la niebla, a sus vecinos de niebla. No sé qué pasó después, si se quedaron allí, esperando a la siguiente víctima, o si simplemente se disolvieron en la bruma hasta la próxima noche. No quiero saberlo. Solo sé que la niebla, para mí, ya no es solo niebla. Es algo que respira, que camina, que espera en los bordes de la percepción, siempre lista para entrar. Continuamos con la siguiente historia, 3. El camino de vuelta. Me llamo David. Y esta es la historia de cómo un simple desvío se convirtió en la certeza de que hay caminos que no llevan a casa, sino a otra parte. Todo empezó con el silencio. Un silencio que no era la ausencia de ruido del campo, sino algo más. Como si el propio aire estuviera amortiguando el sonido, tragándoselo antes de que llegara a mis oídos. Caminaba por un sendero que en el mapa parecía un atajo inocente, una línea punteada que prometía reconectar con la carretera principal. Pero la tierra bajo mis botas se fue volviendo más blanda, casi esponjosa, y los árboles a ambos lados, robles y hayas que al principio eran familiares, empezaron a retorcerse de formas que la edad no explica.
El sol de la tarde se filtraba a través del follaje con una luz extraña, no dorada, sino de un ocre sucio, como si el aire estuviera cargado de polvo invisible. Y fue entonces cuando vi el primer símbolo. Tallado en la corteza de un roble, no era una marca casual de un excursionista, sino algo deliberado, profundo. Una espiral imperfecta, grabada con una herramienta afilada hasta la carne viva del árbol, supurando una savia oscura que olía vagamente a hierro oxidado. Pensé que era vandalismo, nada más. Pero luego vi otro símbolo, y otro. Cada uno diferente, pero todos con una cualidad inquietante, como si representaran algo que mi mente se resistía a comprender. El camino, que al principio había sido vagamente reconocible, se había difuminado por completo. Ya no era un sendero, sino una mera insinuación entre la maleza, una dirección marcada por el azar o, peor aún, por intención. La sensación de silencio se intensificó. Los pájaros habían dejado de cantar. Ni siquiera el zumbido de insectos. Solo el sonido amortiguado de mis propias pisadas y el latido acelerado de mi corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor de pánico. El aire se volvió denso, casi palpable, como si estuviera caminando a través de una gelatina invisible. Sentía una presión en el pecho, una dificultad para respirar que no era física, sino impuesta por el propio ambiente. Y entonces empecé a notar la sensación de ser observado. No una mirada directa, sino una presencia periférica, escurridiza, como si algo se moviera entre los árboles, manteniéndose siempre fuera de mi campo de visión. Cada crujido de una rama, cada sombra que se alargaba, parecía deliberado, calculado para aumentar mi inquietud. No era miedo, al principio, sino una profunda incomodidad, la certeza visceral de que algo no estaba bien, de que había traspasado un límite invisible. Seguí caminando, no porque supiera a dónde iba, sino porque la inercia del movimiento era mejor que la parálisis del terror. Los símbolos en los árboles se volvieron más frecuentes, más elaborados, a veces combinándose en patrones complejos, como un lenguaje que no entendía pero que sentía en las entrañas. El olor a hierro oxidado se hizo más fuerte, mezclándose con el dulzor rancio inicial, creando un hedor nauseabundo que me revolvía el estómago. Empecé a tener la sensación de que el camino no me estaba llevando a ningún sitio, sino que me estaba conduciendo. No era yo quien elegía seguir adelante, sino algo más, algo que se manifestaba en la sutil pendiente descendente del terreno, en las ramas que se apartaban justo lo necesario para dejarme pasar, en la persistente sensación de ser guiado, no por el camino, sino por la ausencia a ambos lados. Finalmente, el camino se abrió a un claro. No era un claro natural, sino algo esculpido en el bosque, como si la vegetación se hubiera retirado deliberadamente para revelar lo que había en el centro. Y allí estaba. Un altar. No de piedra labrada, sino de rocas toscas, apiladas de forma inestable, cubiertas de musgo que parecía enfermo, de un verde pálido y enfermizo. Pero no era la forma lo que me heló la sangre, sino lo que había encima. No era sangre, aunque lo pareciera al principio. Era una sustancia oscura, viscosa, que cubría la superficie del altar, espesa y brillante como brea, pero con un movimiento sutil, casi imperceptible, como si estuviera viva, vibrando con una energía silenciosa y repulsiva. Y en el centro de esa sustancia, un objeto indistinguible, envuelto en la misma oscuridad pegajosa, pulsando con un ritmo lento y nauseabundo. En ese instante lo comprendí. El camino. Los símbolos. El silencio. No eran casualidades. No eran errores. Eran invitaciones. El camino no me estaba llevando de vuelta. Me estaba trayendo aquí.
a este lugar, a esto. No era un camino de vuelta, era un camino asterisco hacia asterisco. Y lo que me esperaba al final no era la carretera, sino algo que no tenía nombre, algo que se alimentaba del silencio y la oscuridad, algo que me había estado esperando todo el tiempo. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido, con el terror helado en las venas, sin mirar atrás, sin respirar, solo la necesidad primigenia de alejarme de ese claro, de ese altar, de esa cosa. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo, arañándome con las ramas, desgarrándome la ropa, perdiendo la noción del tiempo y la dirección. Solo quería escapar. Solo quería volver al silencio normal, al silencio vacío del campo, al silencio que no te observa, que no te espera. No sé cuánto tiempo corrí. No sé si escapé realmente. A veces, en la oscuridad, todavía siento el olor dulzón y rancio en el aire, y en el silencio de la noche, creo oír el pulso lento y pegajoso latiendo en la nada. Y sé, con una certeza que me cala los huesos, que el camino sigue ahí, esperando. Y que tal vez, en algún lugar profundo del bosque, todavía estoy caminando hacia él. Continuamos con la siguiente historia. 4. La niña del manantial. Mi nombre es Patricia, y esta es la historia de cómo terminé huyendo de un silencio. Un silencio que, al principio, confundí con paz. Llegué a aquella casa buscando refugio, un respiro del ruido constante de la ciudad, y encontré, en cambio, una quietud que pesaba como plomo, una calma preñada de terrores que aún hoy, al recordarlos, me arañan la garganta. El anuncio era parco, casi un susurro entre las ofertas online, cuidadora para señora mayor en zona rural. Se requiere discreción y paciencia. La dirección, un punto perdido en el mapa comarcal, me llevó a un camino de tierra que serpenteaba entre campos mustios, cicatrizados por la última cosecha. La casa, al final del camino, parecía más un hueso blanqueado por el sol que una vivienda. Piedra gris, contra ventanas cerradas, un jardín deslavado donde la maleza peleaba por cada centímetro de tierra. Y un silencio, denso, casi tangible, que envolvía todo. La anciana, la señora Elvira, me recibió en la penumbra del recibidor. Era pequeña, huesuda, con ojos que parecían pozos negros en un rostro de pergamino. Su voz, cascada y lenta, sonaba como el roce de hojas secas. Me explicó mis tareas, asistencia básica, compañía y algo más, algo que mencionó con una insistencia que me heló la sangre, pese al calor pegajoso de agosto. El agua del manantial, dijo, clavando en mí una mirada opaca. Todas las noches, Patricia, debes recoger agua del manantial. Es agua sanadora. Agua bendita. El manantial estaba al fondo del jardín, un hueco oscuro entre sauces llorones que parecían retorcerse de dolor. Elvira me dio un cántaro de barro cocido, pesado y frío al tacto, como una piedra recién extraída de la tierra. Y luego, la advertencia, pronunciada con un tono que no admitía réplica: nunca, Patricia, nunca mires directamente al agua del manantial a la luz de la luna. Nunca. Es peligroso. Las primeras noches seguí sus instrucciones al pie de la letra. La oscuridad rural era absoluta, un manto sin estrellas donde solo la luna, cuando aparecía, pintaba el mundo de plata espectral. Bajaba al manantial con el cántaro, el aire estancado olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y pútrido que me recordaba a flores marchitas. Recogía el agua sin mirar, sintiendo la superficie fría y lisa bajo mis dedos, y regresaba a la casa con el peso del cántaro y una creciente inquietud que se me instalaba en el pecho como un nudo apretado. La curiosidad, sin embargo,
es una semilla tenaz. Una noche, la luna llena colgaba en el cielo como un ojo blanco y vacío. El silencio era tan profundo que podía sentir el latido de mi propia sangre en los oídos. Bajé al manantial, el cántaro vacío colgando inerte en mi mano. Y entonces, cedí. Me acerqué al borde, la luz lunar plateando la superficie del agua, creando un espejo líquido y tembloroso. Respiré hondo, el aire frío quemándome los pulmones, y miré. Fue un instante, un parpadeo fugaz, pero lo vi. En el reflejo lunar, entre las ondulaciones del agua, no vi mi rostro, sino el pálido contorno de una niña. Una niña de rostro inexpresivo, ojos oscuros y vacíos como cuencas, cabello lacio y negro flotando alrededor de su cabeza como algas muertas. No estaba allí, en el jardín, lo sabía. Pero su imagen, espectral y silenciosa, se reflejaba en el agua como si emergiera de las profundidades. Me aparté bruscamente, el corazón latiéndome con furia desordenada. El cántaro cayó al suelo con un golpe sordo, rodando hasta detenerse entre la maleza. Corrí de vuelta a la casa, tropezando en la oscuridad, el sabor metálico del miedo inundándome la boca. A partir de esa noche, la casa cambió. El silencio se volvió más denso, más opresivo, como si algo invisible lo estuviera espesando. Empecé a oír susurros débiles en la noche, sonidos que parecían venir de las paredes, del suelo, incluso del aire mismo. Sombras danzaban en las esquinas de mi visión periférica, fugaces, escurridizas, pero siempre presentes. Y en mis sueños, la niña del manantial me visitaba. Su rostro pálido flotaba en la oscuridad, sus ojos vacíos fijos en los míos, y un frío glacial emanaba de su presencia, un frío que calaba hasta los huesos y persistía incluso al despertar. Una tarde, mientras ayudaba a Elvira a preparar la cena, me atreví a preguntarle. La voz me salió apenas un hilo, temblorosa y cargada de temor. Señora Elvira, la niña del manantial. Ella dejó de cortar las verduras, el cuchillo detenido en el aire. Me miró con sus ojos oscuros, y por primera vez, vi en ellos algo más que opacidad. Vi una tristeza profunda, ancestral, y un brillo de resignación. La has visto, ¿verdad, Patricia? Su voz era un susurro apenas audible. Asentí, incapaz de hablar, el miedo atenazándome la garganta. Es parte del manantial, dijo Elvira, volviendo a cortar las verduras con lentitud mecánica. Está ligada a estas aguas, desde hace mucho, mucho tiempo. Las aguas curan, sí, pero también retienen. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Al mirar directamente al agua a la luz de la luna, la has visto, Patricia. Has roto el vínculo. La has llamado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más frío que el hielo. ¿Llamado? ¿Llamado a qué? Elvira suspiró, un sonido cansado y viejo. A su presencia, a su atención. Ahora te verá a ti, Patricia. Como tú la has visto a ella. Las noches siguientes fueron un descenso al infierno. La presencia de la niña se intensificó. Ya no eran solo sombras y susurros. Sentía su mirada fija en mí constantemente, incluso durante el día, como si sus ojos vacíos pudieran penetrar las paredes, la luz, mi propia piel. A veces, al despertar en la oscuridad, sentía un aliento helado en mi nuca, la vaga sensación de que alguien, o algo, estaba justo detrás de mí, observándome en silencio. Una noche, la encontré en el pasillo. No una sombra, no un reflejo, sino una figura tangible, aunque espectral. Estaba de pie, al final del pasillo,
pálida y silenciosa, vestida con un camisón blanco que parecía flotar a su alrededor. Sus ojos, dos pozos negros, me observaban con una fijeza antinatural y en su rostro inexpresivo, vislumbré por primera vez algo parecido a la curiosidad. O quizás, hambre. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía respirar. Solo podía mirar fijamente a aquella figura infantil y espectral, sintiendo cómo el frío emanaba de ella, inundando el pasillo, invadiendo mi cuerpo, congelándome la sangre en las venas. Entonces, reaccioné. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero giré sobre mis talones y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando, cayendo, levantándome y volviendo a correr, hacia la puerta principal, hacia la noche oscura y abierta. Dejé atrás la casa, a la anciana Elvira y a la niña del manantial. Dejé atrás el silencio cargado de terrores y salí corriendo hacia el ruido, hacia la luz, hacia cualquier lugar que estuviera lejos de aquella quietud mortal. Aún hoy, a veces, en la quietud de la noche, creo oír un susurro débil, un murmullo distante que me llama desde la oscuridad. Y entonces, cierro los ojos con fuerza y rezo para que la niña del manantial, con sus ojos vacíos y su sed insaciable, no me encuentre de nuevo. Continuamos con la siguiente historia. 5. El pastor de medianoche. Mi nombre es Samuel. Acepté el trabajo en la granja por necesidad, pura y dura. Necesitaba el dinero, y el anuncio decía pastor temporal, zona rural, pago inmediato. No le di importancia a la ubicación remota, ni al silencio que pesaba sobre el lugar como una lápida incluso a plena luz del día. La granja era un laberinto de vallas destartaladas y cobertizos ruinosos, todo bañado en ese olor acre y dulzón de lana sucia y estiércol fermentado. El dueño, un hombre huesudo con ojos que parecían mirar a través de ti, me dio las instrucciones con voz cavernosa. No salgas del redil por la noche, muchacho. Hay cosas que no entienden de vallas. Reí por dentro. Supersticiones de viejo. Campo profundo. Pero su mirada, una mezcla turbia de advertencia y resignación, se quedó grabada. La primera noche, el silencio era casi tangible, una presión sorda contra los tímpanos. Las ovejas, un mar blanco y lanudo bajo la luna escueta, emitían balidos suaves, casi susurros. Pero luego, empecé a oírlo. Un balido diferente. Más agudo, más tenso, con un eco gutural que no encajaba con la garganta de una oveja. Venía de fuera del redil, de la negrura espesa que se arremolinaba entre los árboles como tinta derramada. Sombras enormes se movían en la periferia de la luz de la luna, demasiado altas, demasiado informes para ser árboles o animales conocidos. Eran espectros de negrura palpitante, contorsionándose con una lentitud antinatural. El aire se volvió denso, cargado con un hedor metálico, como sangre oxidada y ozono quemado. La lana de las ovejas a mi alrededor parecía erizarse, aunque no hiciera frío. Sentía sus cuerpos temblar contra los míos, un pulso colectivo de miedo silencioso. Mis dientes castañeteaban, no por el frío de la noche, sino por una helada que nacía en las entrañas y se extendía hasta la piel, erizándola como papel de lija. A la tercera noche, faltaba una oveja. El redil estaba revuelto, un caos de lana pisoteada y heces dispersas. El silencio, antes pesado, ahora era hueco, expectante. Los balidos extraños de la noche anterior habían cesado, reemplazados por una quietud tensa, como la calma que precede a un trueno. Decidí salir. La linterna apenas arañaba la oscuridad viscosa que lo envolvía todo.
Cada paso sobre la tierra reseca crujía como huesos rotos bajo mis botas. El olor metálico era más intenso aquí, nauseabundo, con un matiz dulzón y pútrido que me revolvió el estómago. Encontré a la oveja en un claro entre los árboles retorcidos, casi un altar natural de raíces nudosas y ramas esqueléticas. Pero no era una oveja muerta por depredador. Estaba deshecha. No desgarrada, sino como si algo la hubiera vaciado desde dentro, retorciendo sus miembros en ángulos imposibles, quebrando sus huesos con una fuerza grotesca y meticulosa. No había sangre visible, solo un vacío pulcro donde antes había habido vísceras. La lana, alrededor del cuerpo mutilado, estaba chamuscada, como si la hubieran rozado brasas invisibles. Y entonces lo oí. No un balido. No un aullido animal. Era un sonido que partía la noche, un lamento ululante, pero con una resonancia que vibraba en la médula, que hacía temblar los huesos y retorcía el aire a mi alrededor. No venía de la garganta de ninguna criatura terrenal. Era un sonido nacido del vacío, del frío primigenio entre las estrellas, un grito de hambre cósmica y desolación infinita. Dejé la linterna caer, la oveja, la granja, todo. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que no paré hasta que el sol, un ojo enrojecido y febril, empezó a despuntar en el horizonte y el hedor metálico, por fin, se desvaneció. No volví a mirar atrás. No volví a oír balidos de ovejas sin que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Y todavía, a veces, en el silencio profundo de la noche, creo oírlo. Ese lamento hueco, arrastrándose desde la oscuridad entre las estrellas, buscando pasto. Continuamos con la siguiente historia. 6. La casa de las luciérnagas. Mi nombre es Laura. Y esta es la historia de cómo heredé un silencio. No una casa, no al principio, sino un silencio denso, pegajoso como savia oscura, envuelto en el regalo envenenado de las luciérnagas. La casa de mi abuela se alzaba al final de un camino que parecía deshilacharse en la penumbra del campo, un campo que respiraba fosforescencia. Llegué en pleno verano, atraída por la promesa infantil de esas luces danzantes, ignorando el peso muerto en el aire, la forma en que el sol se negaba a penetrar del todo entre los árboles que rodeaban la propiedad. La casa era un esqueleto de madera y recuerdos rancios, cada habitación olía a polvo sedimentado durante generaciones, a ropa vieja guardada con naftalina y algo más, un efluvio dulzón y metálico que se adhería al fondo de la garganta. Los vecinos, sombras difuminadas en los caminos polvorientos, me saludaban con sonrisas tensas, fugaces, miradas que evitaban mis ojos como si temieran que yo leyera en ellos un secreto que quemaba. Pregunté por la casa, por mi abuela, pero las respuestas eran murmullos inconexos, evasivas silvanadas con un hilo invisible de pánico. Bonita zona para las luciérnagas, decían, siempre las luciérnagas, como si esas criaturas luminosas fueran una cortina de humo para algo más profundo, más turbio. Y entonces llegaron las noches. Las luciérnagas. No eran las luces tímidas que recordaba de niña. Eran un torrente, una marea ascendente de bioluminiscencia que inundaba los campos, que se arremolinaba alrededor de la casa como un enjambre de estrellas líquidas. Patrones hipnóticos, espirales que se abrían y cerraban, constelaciones efímeras que palpitaban al unísono, una respiración colectiva de luz fría. Me sentaba en el porche, fascinada y perturbada a partes iguales, sintiendo como la piel se me erizaba no por el frío de la noche, sino por la presencia palpable de algo inefable en esa danza luminosa. El aire mismo parecía vibrar, una nota baja e inaudible que resonaba en los huesos. Empecé a soñar.
Sueños viscosos, impregnados de la luz de las luciérnagas, pero una luz que quemaba, que se filtraba bajo la piel, que llenaba mis venas con un fuego helado. En los sueños, la casa se deformaba, las paredes se ablandaban como cera derretida, y las luciérnagas entraban, no volando, sino arrastrándose, dejando un rastro de baba luminiscente. Despertaba con el corazón martilleando, el sabor acre del miedo en la boca y la persistente sensación de que los sueños no eran sueños, sino fragmentos de algo real, algo que me esperaba en la oscuridad fuera de la ventana. Encontré el diario de mi abuela en el desván, escondido bajo un montón de mantas apolilladas. Las páginas amarillentas crujían bajo mis dedos, la tinta descolorida narraba una historia de obsesión y terror. Hablaba del ritual de la luz interior, de cómo las luciérnagas no eran meros insectos, sino mensajeros, atraídos por algo que residía en la casa, algo dormido, hambriento. Describía la luz interior como una entidad, una conciencia líquida que se alimentaba de la fascinación, que se nutría de la atención, que crecía con cada luciérnaga atraída a su órbita. Las palabras temblaban en la página, impregnadas de una desesperación que resonaba con mi propio miedo creciente. Salí al jardín en la siguiente noche. Las luciérnagas eran más numerosas que nunca, una galaxia convulsa que giraba alrededor de la casa. Pero esta vez, no solo bailaban en el aire. Algunas se arrastraban por el suelo, dejando senderos de luz fosforescente en la hierba. Otras se adherían a las paredes de la casa, formando patrones inquietantes, símbolos que creía reconocer vagamente de los sueños, glifos de una lengua muerta y obscena. Me acerqué a una de las paredes, extendiendo la mano temblorosa. Una luciérnaga se posó en mi dedo. Su luz no era cálida, sino fría, punzante, como una aguja de hielo clavándose en la piel. Y entonces lo sentí. No un sonido, sino una vibración profunda, un latido sordo que emanaba de las paredes de la casa, un pulso lento y ominoso que resonaba en mi pecho. La luz interior. No era algo metafórico. Era real. Estaba en la casa. Atraía a las luciérnagas. Y me atraía a mí. El diario hablaba del ritual, de un intento desesperado de contenerla, de alimentarla con la luz de las luciérnagas para mantenerla dormida. Pero el ritual había fallado. O estaba a punto de hacerlo. Las luciérnagas ya no eran un escudo, eran un conducto. Llevaban la luz interior hacia afuera, la expandían, la hacían más fuerte. Corrí hacia la casa, tropezando en la oscuridad, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Necesitaba el diario, necesitaba entender el ritual, necesitaba encontrar una forma de detenerlo. Pero al entrar en la casa, la encontré cambiada. La oscuridad era más densa, más viscosa. El aire olía a ozono y a carne quemada. Y la luz de las luciérnagas ya no era solo luz. Era algo más. Algo que se movía dentro de la luz. Sombras informes, contorsiones imposibles, susurros que parecían nacer del silencio mismo. En la habitación principal, la luz interior se manifestaba. No como un resplandor, sino como un vacío luminoso, un agujero en la realidad que absorbía la luz a su alrededor, que se nutría de ella, creciendo, expandiéndose. Las luciérnagas se lanzaban hacia él, como polillas a una llama, pero no para morir, sino para alimentar algo mucho más oscuro que la muerte. En el centro del vacío, vislumbré algo que no puedo describir, algo que desafiaba la geometría del espacio, algo que se retorcía y palpitaba con una vida antinatural, con una hambre insaciable. El diario cayó de mis manos. No había ritual que pudiera salvarme ahora. Solo la huida. Corrí hacia la puerta,
con la sensación de que la oscuridad luminosa me pisaba los talones, de que las sombras informes extendían sus zarcillos para atraparme. Salí de la casa, tropezando, cayendo, levantándome, corriendo sin mirar atrás, dejando atrás la casa de las luciérnagas, dejando atrás la luz interior, dejando atrás una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. Nunca volví a ver luciérnagas. Ni siquiera en mis sueños. Porque sé que siguen allí, danzando alrededor de esa casa, alimentando algo que no debería existir, esperando a que alguien regrese a la oscuridad luminosa. Esperando la luz interior. Continuamos con la siguiente historia. 7. El pueblo olvidado. Mi nombre es Elena, y esta es la historia del día en que el silencio se nos clavó en los huesos. Íbamos en bici, un grupo de amigos quemando el último sol de la tarde en carreteras secundarias, el asfalto vibrando bajo las ruedas como piel tensa. Buscábamos la nada, el punto exacto donde el mapa se desdibuja y empieza el territorio de lo incierto. Y lo encontramos. Un desvío apenas marcado, un camino de tierra que se tragó el asfalto y nos escupió en un paisaje de rastrojos amarillentos y cielo púrpura. Seguimos pedaleando, la curiosidad punzando más fuerte que el cansancio. El camino se estrechó, abrazado por árboles que parecían retorcerse hacia adentro, sus ramas desnudas como dedos huesudos arañando el aire. El silencio, al principio agradable, se espesó hasta volverse viscoso, como aceite quemado. Los grillos habían callado. Los pájaros, desaparecidos. Solo el jadeo corto de nuestra respiración y el chirrido metálico de las cadenas. Entonces lo vimos. Entre los árboles, como un diente cariado en la encía del campo, apareció el pueblo. 7 casas, no más, apiñadas alrededor de una plaza polvorienta donde la hierba crecía a través de las grietas del cemento. Parecía una fotografía antigua, descolorida por el tiempo, pero tangible, real. No había señales de vida, ni humo, ni ruido, solo el peso muerto del abandono. Pero no era un abandono ruinoso, desordenado. Era un abandono pulcro, casi coreografiado. Las casas estaban intactas, las puertas cerradas, las ventanas cubiertas con cortinas desvaídas. Era como si la vida se hubiera detenido de golpe, como un reloj al que se le agota la cuerda. Dejamos las bicis apoyadas en la entrada del pueblo, la pintura caliente aún vibrando bajo el sol que se extinguía. La primera casa a la que nos acercamos tenía la puerta entreabierta. Un soplo de aire frío, denso como agua estancada, nos golpeó al entrar. Olía a polvo, sí, pero también a algo más, algo dulce y rancio, como fruta demasiado madura, casi pútrida. En el salón, una mesa de madera oscura sostenía platos a medio comer, la comida convertida en una costra reseca y grisácea. Una taza de café, helada, aún guardaba la marca de labios invisibles. En la repisa de la chimenea, una fotografía amarillenta mostraba a una familia de rostros borrosos, sonriendo con una alegría hueca que ahora parecía una burla. En la siguiente casa, encontramos un dormitorio infantil. Juguetes de madera apilados en una esquina, un caballo balancín inmóvil en mitad de la habitación, su crin de estopa rígida y polvorienta. Bajo la ventana, un cuaderno abierto mostraba dibujos infantiles, figuras deformes y colores chillones que ahora parecían gritar en silencio. En todas las casas, la misma sensación, vida suspendida, atrapada en ámbar. Ropa en los armarios, libros abiertos sobre las mesitas de noche, herramientas olvidadas en los cobertizos. Objetos personales, íntimos, expuestos a nuestra mirada intrusa en la penumbra espesa de las casas vacías. Y entonces empezamos a oírlo. Al principio,
un susurro apenas perceptible, como el roce del viento entre las hojas secas. Pero no había viento. El aire estaba inmóvil, pesado. El susurro se hizo más claro, un murmullo indistinguible que parecía emanar de las paredes, del suelo, del propio aire. No eran voces, no palabras reconocibles, solo un zumbido sordo, constante, que vibraba en el tímpano y en los huesos. Volvimos a la plaza, buscando la mirada tranquilizadora de los demás, pero en sus ojos solo vimos el mismo reflejo inquieto, la misma pregunta silenciosa. Fue entonces cuando los movimientos fugaces empezaron. Sombras que se deslizaban en el rabillo del ojo, destellos oscuros en las esquinas de las habitaciones, formas imprecisas que se movían entre las cortinas desvaídas. Al principio los atribuimos a la sugestión, a la imaginación excitada por el lugar, por el silencio opresivo, por el aire cargado de misterio. Pero los movimientos se hicieron más audaces, más definidos. Vimos una figura oscura asomarse brevemente por una ventana del piso superior, un rostro pálido y alargado que desapareció antes de que pudiéramos enfocar la vista. Sentimos una presencia invisible rozándonos la piel, un aliento helado en la nuca, un peso invisible oprimiéndonos el pecho. El murmullo se intensificó, volviéndose más agudo, más insistente, como un enjambre de insectos invisibles revoloteando a nuestro alrededor. Empezamos a entender, no con la razón, sino con un instinto primario, visceral. No estábamos solos. Nunca habíamos estado solos. Los habitantes no se habían ido. Estaban allí, entre las sombras, en el silencio, en el polvo acumulado, observándonos con una paciencia ancestral, con una hambre fría e insaciable. Y no querían que nos fuéramos. El pánico estalló. Corrimos hacia las bicis, tropezando, empujándonos, la respiración convertida en un estertor ahogado. Las manos temblaban al intentar desatar las correas, los ojos desorbitados buscando en la oscuridad que se espesaba entre las casas. Oímos pasos detrás de nosotros, no los nuestros, pasos arrastrados, lentos, inexorables. Vimos figuras oscuras salir de las casas, moviéndose con una fluidez antinatural, sus formas distorsionadas por la penumbra, pero inconfundiblemente humanas, o algo que una vez lo había sido. Dejamos las bicis tiradas, las ruedas girando lentamente en el polvo, un último grito metálico en el silencio sepulcral. Corrimos campo a través, tropezando con las piedras, arañándonos con las zarzas, el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho. No miramos atrás. No nos atrevimos. Pero sabíamos que nos seguían. No con pasos rápidos, no con gritos, sino con el peso invisible de su mirada, con el zumbido sordo de su presencia, con la certeza escalofriante de que no nos dejarían escapar del todo. Cuando llegamos a la carretera principal, exhaustos, magullados, con el sabor metálico del miedo en la boca, nos detuvimos a mirar hacia atrás. El pueblo había desaparecido, tragado por la oscuridad, envuelto en la niebla incipiente de la noche. Solo quedaba el camino de tierra, una cicatriz oscura en el paisaje. Subimos al coche que nos esperaba, el motor rugiendo como un animal herido, y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás 7, el pueblo olvidado, y la sensación punzante, imborrable, de que algo nos observaba desde la oscuridad, incluso ahora, incluso aquí, incluso en la seguridad relativa de la carretera, llevándonos con nosotros un pedazo de su silencio y su sombra. Continuamos con la siguiente historia. 8. La carretera del espantapájaros. Mi nombre es Carlos, y esta es la noche en que comprendí que el silencio del campo puede gritar más fuerte que cualquier ciudad. Todo empezó con una avería, una tos metálica del motor que me dejó varado en medio de la nada, con la última luz del día tiñendo el cielo de un morado sangriento.
Alrededor, solo campos. Campos infinitos que se extendían como un mar de tierra oscura bajo un cielo que se espesaba. Ni una casa, ni una luz, nada excepto ese camino de tierra que nacía a un lado de la carretera, una herida pálida en la piel del paisaje. Era mi única opción, la promesa incierta de civilización. Emprendí el camino, mis pasos crujiendo sobre la grava suelta. A ambos lados se alzaban los campos de maíz, altos y densos como muros vegetales. Y entre las filas, vigilantes, estaban ellos. Los espantapájaros. No eran los típicos muñecos desvencijados. Estos eran diferentes. Altos, huesudos, construidos con maderas retorcidas y ropas raídas que olían a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y rancio que me revolvió el estómago. Sus cabezas, sacos de arpillera toscamente cosidos, estaban pintadas con rostros grotescos. Sonrisas desdentadas, ojos vacíos que parecían orbitar en cuencas profundas, bocas abiertas en silenciosos aullidos. Al principio, solo eran figuras inertes, sombras alargadas que danzaban con el viento crepuscular. Pero a medida que avanzaba, empecé a notar cambios. Sutiles, casi imperceptibles al principio. La inclinación de una cabeza, la dirección de una mirada vacía. Era como si, al pasar junto a cada uno, sus ojos de botón o carbón se clavaran en mí, siguiéndome en mi avance por el camino. La atmósfera se volvía más densa, palpable. El aire, que antes era fresco y limpio, ahora se sentía pesado, cargado de una humedad extraña y un olor acre, como a metal oxidado y savia agria. El silencio del campo, que al principio me había parecido tranquilo, ahora era opresivo, un vacío sordo que amplificaba el latido errático de mi corazón. Empecé a escuchar cosas. Susurros. No palabras claras, sino murmullos indistinguibles que parecían surgir de entre las hojas de maíz, un siseo constante que se mezclaba con el roce del viento. Era como si el propio campo estuviera vivo, respirando con una voz baja y amenazante. Miraba a los espantapájaros. Y sus rostros cambiaban. La sonrisa pintada de uno se había ensanchado, volviéndose una mueca grotesca, casi burlona. Los ojos de otro, antes vacíos, ahora parecían tener un brillo oscuro, una chispa maligna que centelleaba en la penumbra. No eran mis ojos jugando trucos con la sombra. Lo sentía en el frío que se extendía por mi nuca, en el erizamiento del vello en mis brazos. Algo no estaba bien. Algo estaba profundamente, fundamentalmente mal. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse física, como si miles de ojos invisibles me escrutaran desde la oscuridad del maíz. Sentía una presencia, hostil y palpable, que me rodeaba, que emanaba de la tierra, de las plantas, de esas figuras grotescas que se alzaban como centinelas. Aceleré el paso, casi corriendo, con la esperanza de llegar al final de ese camino infernal. Pero parecía que el camino se estiraba, que los campos se extendían sin fin. Y los espantapájaros se volvían más numerosos, más cercanos, sus rostros más definidos en la oscuridad creciente. Entonces lo vi. Uno de ellos. El que tenía la sonrisa más amplia, la más amenazante. Se movió. No fue un movimiento causado por el viento. Fue un movimiento deliberado, antinatural, un crujido seco de madera y tela mientras su brazo huesudo se alzaba, extendiéndose hacia el camino, bloqueando mi paso. Su cabeza se giró lentamente, la sonrisa pintada ahora parecía una mueca de triunfo, y en sus ojos vacíos, sentí que veía conciencia. En ese instante, comprendí. Los espantapájaros no eran simples muñecos. Eran
Algo más. Guardianes. Centinelas de algo oscuro y antiguo que habitaba en esos campos, algo que se alimentaba del miedo, algo que me había traído a su territorio. El pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me giré y corrí. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, con el sonido de mis pasos y el latido ensordecedor de mi corazón como única compañía. Corrí de vuelta por ese camino maldito, rezando, suplicando en silencio que me dejaran ir, que me permitieran escapar de la oscuridad que se movía entre los maizales y se ocultaba tras las sonrisas pintadas de los espantapájaros. Corrí hacia mi coche averiado, hacia la carretera, hacia cualquier lugar que me alejara de ese camino, de esos campos, de ellos. Continuamos con la siguiente historia. 9. El eco del bosque. Mi nombre es Sofía y esta es la historia de cómo el silencio me llevó al borde de la cordura. Buscaba un refugio, un respiro del estruendo hueco que había dejado una ruptura sentimental. Encontré una cabaña que parecía respirar paz en cada tablón viejo, al borde de un bosque que prometía un silencio profundo, casi palpable. Un silencio que al principio me abrazó como una promesa, pero que pronto se retorció, volviéndose tan denso y oscuro como las sombras entre los árboles. La primera noche, el silencio era tan absoluto que podía sentir el latido sordo de mi sangre en los oídos. Al amanecer, un canto de pájaro rompió la quietud, pero no era un canto alegre, melodioso. Era como si la alegría se hubiera desvanecido en el aire, dejando un eco hueco, una imitación distorsionada, casi dolorosa, de un gorjeo. Sonaba a burla, a un lamento agudo que se deshilachaba en el aire frío de la mañana. Los días siguientes, los sonidos del bosque se volvieron un catálogo de horrores sutiles. El viento entre las hojas no susurraba, sino que siseaba como reprimendas susurradas, cada ráfaga helada como un aliento petrificante en la nuca. Las ramas crujían con un chasquido seco y prolongado, como huesos que se parten bajo un peso invisible. Y luego estaban los ecos. No ecos normales, reflectantes. Eran resonancias que parecían surgir de la tierra misma, distorsiones de sonidos cotidianos que se filtraban a través de una membrana invisible de pavor. Una vez, escuché risas infantiles lejanas, pero se elevaban y descendían en un tono antinatural, convirtiéndose gradualmente en sollozos ahogados, como si la alegría se hubiera corrompido en el mismo instante de nacer. Otro día, el ladrido de un perro resonó entre los árboles, pero no era un ladrido de advertencia o juego, sino un sonido gutural, arrastrado, como si la propia garganta del animal se estuviera desgarrando con cada emisión. Empecé a tener pesadillas. No sueños con monstruos de fauces abiertas, sino visiones de la cabaña misma, retorciéndose y deformándose, las paredes respirando pesadamente, las ventanas como ojos vacíos que me observaban con una hambre silenciosa. Despertaba con el sabor metálico del miedo en la boca, el cuerpo empapado en un sudor frío que olía a tierra húmeda y descomposición. La sensación de ser observada se volvió constante, opresiva. No eran ojos humanos, no era la mirada curiosa de un animal. Era algo más vasto, más antiguo, como si el propio bosque fuera una entidad consciente, y yo, una intrusa bajo su escrutinio implacable. Sentía su atención como una presión invisible, un peso frío que se asentaba en mi pecho y dificultaba la respiración. Un día, decidida a entender el origen de aquellos ecos perturbadores, me adentré en el bosque. La luz del sol apenas penetraba la espesura, el aire se volvía denso y húmedo, con un olor agrio, casi rancio, como de hojas muertas fermentadas y algo más, algo dulzón y nauseabundo que me revolvía el estómago. Caminé durante horas, guiada por una intuición oscura, hasta que llegué a un claro inesperado. En el centro del claro,
Se abría un pozo antiguo, construido con piedras cubiertas de musgo y líquenes. El brocal era oscuro, húmedo, y emanaba un frío que se sentía incluso a través de mis botas. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza, un presentimiento helado recorriéndome la espina dorsal. Me asomé al pozo. La oscuridad era absoluta, impenetrable. Arrojé una piedra y esperé. No hubo el golpe sordo del impacto contra el agua. Solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino denso, cargado, como si el pozo no absorbiera el sonido, sino que lo retuviera, lo aprisionara. Entonces lo escuché. Un susurro débil que ascendía desde las profundidades del pozo. Al principio, pensé que era el viento, pero no había brisa en el claro. El susurro se hizo más fuerte, más claro, hasta que pude distinguir palabras, fragmentos de frases ahogadas, superpuestas, confusas. Eran voces. Voces múltiples, susurrando, gimiendo, lamentándose en un coro cacofónico de desesperación silenciosa. Eran los ecos. Pero no eran ecos de sonidos. Eran ecos de voces. Voces atrapadas. Retrocedí tambaleándome, el horror helándome la sangre. Las voces del pozo eran los ecos del bosque. No eran reflejos del sonido, sino manifestaciones de almas, de vidas, de emociones que el bosque había absorbido, retenido, distorsionado y regurgitado como un vómito sonoro. El bosque no solo escuchaba, el bosque consumía. Volví corriendo a la cabaña, el pánico dándome un impulso frenético. Necesitaba salir de allí, escapar de ese lugar maldito. Mientras recogía mis pocas pertenencias, escuché un nuevo sonido en el bosque. Un sonido que me detuvo en seco, el corazón latiendo con la fuerza de un martillo contra mis costillas. Era mi voz. No un eco de mi voz, sino mi voz misma, saliendo del bosque, suave, distorsionada, como si alguien la estuviera imitando, aprendiendo a usarla. Sofía, susurró el bosque con mi voz. No te vayas, la voz se volvió más aguda, más insistente, reverberando entre los árboles, ondulando a través del aire frío de la cabaña. Quédate, la voz se quebró, se distorsionó, volviéndose un lamento hueco, un eco de mi propia desesperación aún no nacida. Quédate con nosotros. Comprendí. El bosque no solo retenía los ecos del pasado. Quería nuevos ecos. Quería mi eco. Quería mi voz atrapada entre sus árboles, distorsionada, lamentándose eternamente en su sinfonía de horror silencioso. Salí corriendo de la cabaña, dejando todo atrás. No miré hacia atrás. No me detuve hasta que el bosque, con sus ecos hambrientos y mi propia voz convertida en un señuelo espectral, quedó muy lejos, perdido en la oscuridad de la noche. La paz que buscaba en el silencio del campo, la encontré fugazmente en el estruendo de la carretera, alejándome a toda velocidad de aquel lugar maldito. Pero sé que la voz del bosque, mi voz convertida en eco, seguirá resonando en mis pesadillas, un recordatorio constante de que algunos silencios, simplemente, están demasiado hambrientos para ser rotos. Continuamos con la siguiente historia, 10, la promesa del río. Mi nombre es Javier, y esta es la historia del río que nos prometió un nuevo comienzo y nos entregó una pesadilla que aún hoy me corroe los huesos. Llegamos a aquel pueblo buscando aire limpio y un respiro para nuestra economía maltrecha. Una casa antigua, sí, pero con terreno y un río serpenteando al final del jardín. Desde el primer instante, el aire allí tenía una densidad extraña, como si estuviera preñado de un silencio espeso, un silencio que no calmaba, sino que se clavaba en los tímpanos. El río era hermoso, de una belleza casi repulsiva.
Aguas oscuras que lamían la tierra con un sonido que no era el murmullo alegre que uno espera, sino un susurro grave, constante, como una lengua áspera rozando piedra. Los vecinos, gente de miradas huidizas y sonrisas que no alcanzaban los ojos, nos recibieron con una cortesía tensa, salpicada de advertencias veladas sobre el río. La gente del río, decían, con un tono que mezclaba respeto y temor. Hablaban de una promesa antigua, un pacto sellado en las profundidades, a cambio de prosperidad para el pueblo. No les prestamos demasiada atención. Leyendas de pueblo, pensamos, supersticiones rurales. Error nuestro. Las noches en la casa nueva se volvieron un descenso lento a la inquietud. Empecé a soñar con el río, sueños viscosos donde el agua se volvía negra como tinta y emergían formas pálidas, difuminadas, como figuras de cera derritiéndose bajo el agua. Despertaba con la boca seca y un sabor metálico en la lengua, el eco de un frío que no venía del aire, sino de algo más profundo. Durante el día, intentaba ignorar la creciente sensación de opresión, pero el río me llamaba con una insistencia silenciosa. Bajaba al jardín, y allí estaba, serpenteando bajo los sauces llorones, la luz del sol apenas arañando la superficie opaca. A veces, al caer la noche, creía ver movimientos bajo el agua, destellos pálidos, como peces enormes y translúcidos deslizándose entre las sombras. Lo achacaba al cansancio, a la sugestión. Pero la inquietud crecía, se volvía una presencia física en la casa, un olor rancio que parecía emanar de las paredes, un tacto frío en los pomos de las puertas. Nuestro hijo pequeño, Mateo, fue el primero en cambiar realmente. Empezó a hablar solo, a susurrar a rincones vacíos del jardín, a saludar al aire con una sonrisa ausente. Mis amigos, decía, señalando hacia el río. Me llaman para jugar. Amigos invisibles, claro. La imaginación infantil, pensamos al principio, intentando aferrarnos a la lógica. Pero había algo en su mirada fija, en el tono monocorde de su voz cuando hablaba de sus amigos, que helaba la sangre. Mateo se sentía atraído por el río de una forma antinatural. Pasaba horas sentado en la orilla, observando el agua oscura, como hipnotizado. Intentábamos alejarlo, prohibirle acercarse, pero la atracción parecía magnética, irresistible. Una tarde, lo encontramos caminando dormido hacia el río, con los ojos abiertos pero vacíos, la piel pálida y fría al tacto. Lo despertamos sobresaltados, pero su mirada no nos reconocía, estaba perdida en un lugar que nosotros no podíamos ver. Tengo que ir, murmuró con voz infantil pero ajena, me están esperando. La noche siguiente, el terror se materializó. Volví a despertar con ese sabor metálico en la boca, el aire denso y cargado. Una sensación de peligro inminente me paralizó en la cama. Entonces la vi, la puerta de la habitación de Mateo entreabierta, una rendija de oscuridad que parecía respirar. Salí de la cama con el corazón latiendo en la garganta, el silencio de la casa roto solo por el susurro constante del río, ahora más grave, más insistente que nunca. Mateo no estaba en su cama. La ventana, que siempre dejábamos cerrada con llave, estaba abierta de par en par, la cortina ondeando suavemente en la brisa nocturna. Corrí hacia la ventana, el miedo convirtiéndose en un puñetazo en el estómago. Y entonces los vi. En la orilla del río, bajo la luz mortecina de la luna, estaban ellos. Figuras pálidas emergiendo del agua oscura, no caminando, sino deslizándose, elevándose como humo denso. No tenían rostros definidos, solo manchas blanquecinas donde deberían estar los ojos y la boca, cuerpos alargados y deformes, translúcidos como gasas húmedas.
Emanaban un frío que podía sentirse a distancia, un frío que no era la ausencia de calor, sino algo activo, algo que succionaba la vida. Mateo estaba allí, en la orilla, caminando hacia ellos con los brazos extendidos, una sonrisa estática en su rostro infantil. Las figuras se movían hacia él, lentas, inexorables, susurrando en un idioma incomprensible, un sonido que vibraba en los huesos, que resonaba en lo más profundo de la mente. En ese instante, comprendí la promesa del río. No era prosperidad, no era abundancia. Era un intercambio. Prosperidad a cambio de algo valioso. Un sacrificio. Y ahora, venían a reclamar su parte. Grité, un grito desgarrado que rompió el silencio de la noche. Corrí hacia el río, tropezando con las raíces de los árboles, el barro frío empapando mis pies descalzos. Las figuras se detuvieron, girando sus manchas blanquecinas hacia mí. Sentí su mirada, una mirada vacía y hambrienta que me penetraba hasta el alma. Pero en ese momento, no sentía miedo por mí. Solo una furia ciega, un instinto primario de proteger a mi hijo. Me lancé al agua helada, el frío cortándome la respiración como cuchillas. Nadé hacia Mateo, apartando las figuras con manotazos desesperados. Eran frías, viscosas al tacto, como algas muertas y carne en descomposición. No ofrecieron resistencia, se apartaron flotando, como si mi presencia les resultara indiferente, como si su verdadero objetivo fuera Mateo, y solo Mateo. Lo agarré en brazos, su cuerpo helado, casi sin peso. Retrocedí hacia la orilla, sin dejar de mirar a las figuras pálidas que seguían emergiendo del río, ahora más numerosas, más definidas en la oscuridad. Salí del agua temblando, con Mateo aferrado a mi cuello. Corrí hacia la casa, sin mirar atrás, sin escuchar los susurros del río, sin sentir el frío que emanaba de las sombras. Empaquetamos lo poco que teníamos esa misma noche. Dejamos la casa, el pueblo, el río maldito, sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que el amanecer nos encontró lejos de allí, en la carretera, con el sol quemando la niebla de la mañana. Dejamos atrás nuestro sueño de un nuevo comienzo, enterrado para siempre en las aguas oscuras de aquel río que prometía prosperidad y exigía un precio impensable. Y aunque ahora estamos a salvo, en un lugar lejano, a veces, en la quietud de la noche, todavía escucho el susurro grave del río, y siento el frío pálido de sus habitantes rozándome la piel.